estamos hoy reunidos aquí. Me alegra muchísimo ver caras conocidas, nuevas caras. Desde el Centro María Zambrano es un honor recibir a Óscar Hurtado hoy. Tenemos referencias magníficas, es un lujo y un orgullo para mí, que soy la directora del centro, el contar hoy con su presencia. Yo he visto los vídeos, estoy curiosísima, tengo muchísimo interés. María Ángeles me ha hablado muchísimo. Y desde el Centro María Zambrano, como un espacio de psicología y abierto a lo último, me es una suerte contar hoy con tu presencia. Así que muchísimas gracias y dejo la palabra a Ángeles. A quien habéis venido a escuchar es a Óscar. Yo, muy brevemente, bueno, pues yo he conocido casualmente a Óscar hace muy poquito, en noviembre nos conocimos. Y bueno, pues rápidamente decidí apuntarme un monográfico que daba sobre dificultades de aprendizaje. Sabéis, los que me conocéis, pues sabéis que yo estoy siempre con niñillos, ¿no?, en el cole. Y bueno, pues a alguna mamá le dije que viniera, aquí hay ya algunos papás del cole también. Y deseando de escuchar tu conferencia sobre epigenética, ¿no? Me dijiste que iba... Vamos a hablar sobre el árbol genealógico y la genética. Y bueno, Óscar pues lleva ya unos cuantos años metido en este mundo y lo conoció también casualmente buscando una solución para su hijo, ¿no? Tenía un niño, pero eso lo cuenta él mejor. Sí. Yo lo único que, pues eso, que él tiene una escuela de programación que se llama Lazo al Mundo y da cursos y hace terapia y está ayudando a mucha gente. Entonces, bueno, mejor que lo escuchéis, a quien habéis venido a escuchar. Pues gracias por la bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Soy Óscar Hurtado. Voy a tratar de explicar un poco lo que es la desprogramación biológica y lo que enseñamos en los cursos. El objetivo de venir a Granada es poder formar a terapeutas que ya están formadas en otras disciplinas, como María Ángeles o Cristina, y que puedan incorporar esta nueva visión a sus terapias para que se pueda expandir, ya que hemos tenido resultados muy buenos con todo tipo de patologías o síntomas, sean estos psicológicos o físicos. Entonces empecé en esto por una necesidad propia, porque mi hijo tenía autismo y no hablaba, era autismo profundo, no miraba a los ojos, etcétera, no reaccionaba frente a nada. Frente a esto pues buscamos muchos tipos de terapias y fue encontrar esta terapia y mi hijo empezó a hablar después de una primera sesión. Entonces, claro, fue una sorpresa enorme. Os explicaré un poquito cómo funciona, por qué funciona nuestro cerebro de una manera que hace que esté bloqueada el habla o no esté bloqueada y se pueda desprogramar y empezar a hablar así. Para nosotros, ya digo, fue una gran sorpresa y a partir de ahí empecé a estudiarlo y a aplicarlo en consulta. Yo no vengo del mundo de las terapias y esa es mi gran suerte, ¿sí? Porque no tengo unas influencias, por lo tanto, de otras escuelas o de otras terapias, sino que soy un padre que tenía unos problemas bastante fuertes y que tenía que buscar soluciones. Entonces, viendo que se me daba bien, empecé a estudiar y al final, mira, dedicándome a ello. Entonces, aunque vamos a hablar de la genética y de la genealogía, vamos a empezar, luego muchas caras nuevas, explicando un poquito la base, de dónde viene. Todo esto procede del doctor Claude Savin en Francia. En los cursos sobre todo damos toda la teoría y la práctica del doctor Claude Savin. Este doctor había estudiado en los años 80 con otro doctor que se llama el doctor Hammer, que fue el primero en descubrir el origen del cáncer como un conflicto biológico. Entonces mucha gente ya conoce las teorías del doctor Hammer. En los cursos las teorías del doctor Hammer no ocupan ni el 10%. Entonces lo que plantea el doctor Claude Savin es otro enfoque, ya que había muchas enfermedades crónicas o síntomas que no se iban con las teorías y la práctica del doctor Hammer, de la nueva medicina del doctor Hammer. Así que os voy a explicar primero qué quiere decir una enfermedad desde el punto de vista biológico, sea la que sea. Sea este autismo, sea diabetes, sea una infección, un catarro, ahora que estamos en invierno, van a hacernos anuncios del Frenadol, etcétera. Seguramente que hablaremos de los catarros, ya que
Bueno, tú catarros no, ¿verdad? Entonces, os voy a explicar un poquito, de manera resumida, cómo funciona nuestro cuerpo. Quizás los de aquí, los de lejos lo veis bien si escribo aquí con este... ¿Sí? Sí. Vale. Aquí tendré que hacer un poco más pequeño. Vamos a hacer una clase de óptica esto. Cerebro automático. ¿Sí? ¿Lo podéis leer bien? Intentar escribir, acordarme escribir con una letra grande. Y aquí pondré un símbolo que es, esto es el pensamiento. Esto es un cohete que tiene 3 pisos. Y vamos a simbolizar este cohete, a hacer una metáfora en relación a nuestro funcionamiento. Este cohete tiene un piso, que es el primero, el cuerpo, formado por millones y millones de células que se agrupan en tejidos, que tienen funciones biológicas precisas, que ya conocen qué funciones tienen cada una de ellas, se organizan en tejidos dentro de los órganos se organizan entre ellos formando sistemas, aparatos, etcétera, como el aparato locomotor, el aparato digestivo, el respiratorio, el sistema inmune, y circulatorio, la creación de la sangre, etcétera. Bien. Todo esto es archiconocido por la medicina oficial. Y si la medicina oficial, o incluso a veces también alguna alternativa, se dedica al cuerpo, a administrar remedios porque hay problemas en el cuerpo. Bien. Aquí es donde normalmente en una enfermedad corporal vemos un síntoma. Un síntoma. Lo vemos, el síntoma físico, en este nivel del cohete. Y el órgano más importante del cuerpo es el cerebro automático. Lo llamamos automático porque tú no tienes que pensar, el pensamiento lo ponemos aparte, para hacer toda la serie de coordinación de informaciones y de órdenes que da el cerebro para regular la homeostasis del cuerpo. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que hay en nuestro cuerpo. La salud no existe en sí misma. Es un equilibrio constante. Constantemente nos falta el oxígeno y tenemos que recuperar oxígeno. Y menos mal que esto lo hace automáticamente el cerebro, si no alguno de nosotros se nos olvidaría. Porque con tan ocupado que vamos, sobre todo en Navidades, vas a comprar y te olvidas de respirar y dices que se ha muerto. Comprando. Se le olvidó de respirar. ¿Pero cómo puede ser? Ya no podía más su cerebro. Dice, voy a apagar esta función un rato porque estoy cansado. No, nos vamos a dormir y el cerebro sigue dando la orden de respirar a una frecuencia menor. Cuando dormimos respiramos con una frecuencia menor que cuando estamos despiertos o cuando estamos haciendo una acción. Y todo eso es automático. No tenemos que pensar para todo esto. Bien. Por eso lo llamamos automático. Regula todas estas funciones. Y luego hay ciertas zonas del cerebro que se dedican a interpretar la información. Ya que este cohete no lo podemos mandar por el universo a ciegas, tiene que tener unas antenas. Y aquí le colocamos estas antenas al cohete, las he puesto bien grandes. Las colocamos aquí, cerca del tercer piso, entre el segundo y el tercero, sí. Sí. Para interpretar que la información llega al cohete. Puede llegar una información auditiva, sensitiva, del calor, por ejemplo, la temperatura que hay en esta sala, la luz, visual, de todos los sentidos, olfativa, y toda esta información llega a nuestro cerebro. Llega a nuestro cerebro, que nuestro cerebro la procesa y la interpreta, pero no de forma consciente, lo hace de forma automática también. También si tuviéramos que procesar toda esa información, nos volveríamos, vamos, locos, porque no seríamos capaces, lo hace el cerebro de forma automática. Para que veáis un ejemplo sencillo de esto, es entender por qué los publicistas en un maillot de un ciclista meten marcas así de pequeñas, o por qué el señor Fernando Alonso de Ferrari lleva un montón de marcas, o los de las motos, o cuando le hacen una entrevista a un futbolista detrás hay un montón de marcas que nadie lee. Pues esto es porque nos entra el mensaje a nivel visual, nuestro cerebro lo procesa igualmente a nivel subconsciente.
Y os aseguro que si se gastan millones y millones de euros o dólares en eso, es porque saben que funciona así. Las grandes multinacionales no van a hacer eso por capricho. Ahí nos van metiendo información. Así que la información es procesada siempre por nuestro cerebro. Luego nosotros, a través del pensamiento, decidimos qué cosas nos interesan, qué cosas no, a menos que haya alguna urgencia. Y todo esto se procesa a toda velocidad, ¿para qué? Para la supervivencia. Vamos a ver entonces la función del pensamiento. ¿Cuál es la función del pensamiento? Para eso tenemos que ver cómo funcionan también los animales. Todos los animales, todos los seres vivos de este planeta han desarrollado sus capacidades de procesar información y recibir información al máximo para sobrevivir. Por ejemplo, el murciélago. El murciélago no ve, no le interesa ver. Ha ido como apagando los fusibles en el cerebro y en la biología que sirven para ver. Sin embargo, oye estupendamente. Ha desarrollado al máximo el oído, tiene un sonar, es decir, un radar que le permite emitir un sonido, recibir el eco del sonido. ¿Escucháis el eco? Nadie se percata normalmente del eco. ¿Eco? Bien. Esto le permite saber al murciélago exactamente la amplitud de esta sala y volar dentro de ella. Y si hay un mosquito, se lo come. Imaginaros a qué extremo ha desarrollado el oído. El delfín también, muchos animales, también los elefantes han desarrollado las ondas infrasonoras, es decir, oyen otras cosas que nosotros no oímos. Han desarrollado eso para sobrevivir. Otros animales, la serpiente ha desarrollado captar un radar térmico, es decir, con la lengua huele, y lo que huele es la temperatura. Ya te puedes esconder detrás de una mesa que te pilla, si eres un ratón, ¿eh? Puede captar a un ratón aunque sea de noche o aunque esté escondido, porque lo que las serpientes están captando es la temperatura, mientras que otros sentidos los tienen apagados o casi disfuncionales. Nosotros, bueno, pues otro sentido, el olfato, los perros ya lo sabéis, el olfato lo tienen muy desarrollado, pero mucho más los osos. El águila tiene desarrollada la vista. ¿Para qué? Para sobrevivir. Los pájaros en sí, en general, todos tienen muy desarrollada la visión y ven muchos colores. Nosotros hemos desarrollado la vista, sí, pero no tanto como el águila. ¿Hemos desarrollado el olfato? Pues no es lo que más. ¿Hemos desarrollado el tacto? Tampoco. ¿Qué es lo que hemos desarrollado nosotros? Nosotros hemos desarrollado el pensamiento. Aquí, la capucha del cohete, la punta. Es lo que más hemos desarrollado como especie biológica. Nosotros no somos los más fuertes, no somos los más ágiles, no podemos volar, no tenemos los dientes más grandes, pero sí podemos desarrollar estrategias a futuro de supervivencia. Todos los animales desarrollan estrategias. Nosotros más. Nosotros mucho más. Y a través de estas estrategias hemos desarrollado la tecnología, el lenguaje, etc. Los animales también tienen lenguaje. Nosotros mucho más. Y todo esto es la parte de aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, desde el punto de vista biológico, observamos el pensamiento como un sentido. Igual que el olfato, la vista. Es un sentido. Le podéis llamar el sexto sentido, si queréis. Y este sentido constantemente también envía información al cerebro, que la procesa a toda velocidad y la reenvía. Gracias a entender esta cosa tan simple, pues he podido desprogramar muchas cosas de dificultades escolares o dificultades. Por ejemplo, un niño que puede perfectamente sacar todas las notas de todo, pero se atrapa en matemáticas, no hay manera. Bien, lo que resulta es que el cerebro automático tiene una grabación en algo relacionado con las matemáticas o con lo que simboliza las matemáticas o con la acción de las matemáticas que es perjudicial. Entonces, como lo procesa como perjudicial, te bloqueas y no hay manera que aprendas. Es decir, que el cerebro conecta con la memoria, recupera si eso es positivo o es negativo, y entonces te bloquea o te deja ir hacia adelante. Por mucho que el niño se esfuerce. Y no podemos decir, no, si es que el niño, oye, si todo lo saca bien. Entonces, uno de los bloqueos de las matemáticas es, no contaban conmigo. Si yo tengo un shock
que no contaban conmigo, yo tengo aquí un cassette, vamos a simbolizarlo como un cassette, en realidad la memoria no funciona así, pero es una manera de entendernos. Imaginaos que aquí hay un cassette de color rojo, estresante, donde contar es un estrés. Por ejemplo, no contaban conmigo. O se murió alguien durante el embarazo, es decir, uno menos. O la madre quería tener dos y nada más viene uno. O tenía miedo de tener dos y vienen dos. Hay muchos ejemplos. Luego cada uno, ese es una de las causas. O la madre no llegaba a fin de mes. ¿Qué pasa? No contaban contigo o no llegabas con las matemáticas. Entonces, la persona no llega a fin de mes, no le salen las cuentas. La madre está embarazada del niño y no le salen las cuentas. Y este niño lo graba. ¿No? Problemas con las cuentas. Cada vez que intenta hacer cuentas se bloquea. Sí, parece muy sorprendente, ¿verdad? La cuestión es que se lo explicamos al niño y el niño empieza a sacar buenas notas en matemáticas. Otro ejemplo. En vez de matemáticas vamos a ver lengua. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar en castellano, que es con esto de la inmersión lingüística. Traducir. Vamos a ver. Tengo la hija de una amiga que se llama Catalá de apellido, además. Esta chica con 14, 15 años, bueno, siempre tiene problemas con lengua en la escuela, siempre tiene problemas. O suspende uno, suspende otro, la prueba por los pelos. Entonces, aquí el conflicto, curiosamente, no venía de la madre. La madre se llama Catalá, de apellido, de primer apellido, pero ella no es nacionalista, ahora que está de moda todo este tema, ni nada de eso, pero su padre sí. Entonces, vamos a ver, porque ahora estamos hablando solamente de un cerebro, luego veremos que ese cerebro también responde a las señales que envía la manada, y la manada a la que pertenecemos nosotros es primero nuestra familia y luego nuestra cultura, nuestra especie humana. Entonces, tiene un abuelo, el abuelo tiene una hija única, y la hija tiene una hija que es la que tiene el problema de lenguas. Curiosamente, al abuelo, que yo lo conocía también, estuve hablando con él. Y le dije, ¿por qué no le hablas en castellano? Porque son de un pueblo de Cataluña, ellos hablan siempre en catalán. En castellano a tu nieta durante una semana, como mínimo. Después sacó un 7. Y os voy a explicar de dónde venía el conflicto. El conflicto venía porque el abuelo, cuando nació, le obligaron a poner el nombre en castellano. Porque en la época franquista se obliga, ¿vale? Había una persecución de la lengua y entonces su nombre se lo obligaron a poner en castellano. Y precisamente la chica tenía un problema con el castellano y el catalán y no lo aprobaba. Cuando aprobaba todo lo demás. Fue a explicárselo al abuelo, la chiquilla lo entendió y al siguiente examen ya no se bloqueaba tanto, sacó un 7,5. Parece mágico, pero no lo es. Es decir, nosotros estamos influenciados por las memorias de nuestros antepasados. Si podéis llegar a 6 generaciones, estupendo. Y si llegáis a 3, a 3. Pero se puede demostrar muy fácilmente en qué cosas estáis influenciados. Incluso cuando son adoptados. Luego os pondré más ejemplos. Continúo por aquí. Es que ahora ha venido eso y ya os he explicado un ejemplo de cómo se transmite una memoria en el árbol genealógico. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, según el Dr. Hammer, esto es muy del Dr. Hammer, cuando hay un gran choque en la vida, que es inesperado, que es dramático, que se vive a solas y que no tiene solución, tú no puedes expresar eso que vives, esto queda impreso en tu biología. Es decir, entre el cerebro y el cuerpo, y también en tus pensamientos, que están ahí intentándolo resolver. Si tú no llegas a una solución satisfactoria, es la biología la que se encarga de satisfacer esa necesidad. Lo que pasa es que la biología solamente se mueve en necesidades biológicas, no psicológicas. Con lo cual lo que hace es que traduce el conflicto que tú tienes a la biología. Por ejemplo,
Una persona vive un gran derrumbe económico enorme, de golpe le retiran toda la liquidez del banco. Y esta persona lo vive como un conflicto de falta de liquidez y estropea su riñón. Se estropea su riñón porque el riñón es el que trabaja con los líquidos. Y aquel lo vive como liquidez. Si en lugar de vivirlo como me han retirado los líquidos, ¿cómo voy a pagar todo esto? Lo vive de otra manera, como qué guarrada me han hecho, qué cochinada. El mensaje que toma el cerebro es un problema en el colon. ¿Me vais entendiendo? Y cada uno de nosotros vivimos las cosas de manera diferente. Por ejemplo, me ha dejado la pareja, o la tengo que dejar. Hay gente que lo vive de una manera y hace a lo mejor un problema en el pecho, un quiste o incluso hasta un cáncer en el pecho. Y otros lo viven de otra manera y hacen un problema circulatorio. Y otros lo viven de otra manera y hacen un problema del estómago, porque piensan que ha sido una injusticia, que no se siente comprendido por la pareja. Es decir, cada uno de nosotros, frente al mismo hecho traumático, que en sí nos podemos contar con los dedos de una mano, problemas familiares con hermanos, problemas familiares con padres, problemas familiares con hijos, y luego los problemas laborales. Problemas laborales o problemas económicos, o problemas con compañeros de trabajo. Esto es lo más habitual. Todo el mundo puede tener shocks inesperados en estos ámbitos. Sin embargo, enfermedades no veas cuántas hay. Así que tiene que ver cómo vivimos cada uno el momento del shock. Además, nosotros no solamente nos quedamos con el momento del shock, porque muchas veces nos engaña, ya que el shock solamente es un gran estrés y lo que hace es poner en marcha un cassette, vamos a llamarle una memoria, que tú traes o de tu infancia o de tu abuelo. Os recomiendo a todos que veáis en YouTube un documental que se hizo, está en castellano, que se llama Epigenética. Vosotros ponéis Epigenética documental y sale aquí. Esto es un documental de la BBC sobre unos científicos en Suecia que están investigando cómo en realidad los genes no son los que llevan una información, sino que es lo que hay alrededor de los genes que activan o desactivan los genes. Eso es lo que quiere decir epigenética. Alrededor, por encima de los genes. Y ellos han estudiado a unos antepasados de un pueblo de Suecia donde están todos enterrados en el mismo pueblo, desde bisabuelos, abuelos, etcétera, todos ahí enterrados. Entonces están estudiando sus huesos. Y han descubierto que cuando los abuelos tenían hambre, los nietos tenían problemas digestivos. Siempre era así. O sea, hubo una hambruna en aquel pueblo, en una época. Todos pasaron la hambruna. Los descendientes, todos los nietos tenían problemas digestivos. Curioso, ¿no? Quizás nuestros abuelos pasaron hambre aquí en Andalucía. El tuyo seguro que sí. ¿Alguno de aquí que su abuelo haya pasado hambre o su familia? Posiblemente. Mi padre pedía un burruco de pan. Yo tengo la familia paterna, viene de Lucena, en Córdoba, que está aquí a tiro de piedra. Y mucha gente ha llegado a pasar hambre en la posguerra. Pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres, en mi caso mi padre. Si vierais cómo comía mi hijo no conocía a mi padre, pero tenía una ansiedad con la comida que le desprogramamos cuando le explicamos que su abuelo, cuando era pequeñito, por la noche lloraba porque no tenía para comer. Así que os doy algunas pistas por si tenéis algún hijo con ansiedad con la comida. Sí, pero tú le dices eso a tu hijo, imagínate. Sí. Le dices eso y así lo desprogramas. O sea, Luego iremos ahí. vale. Porque si no le ¿Por qué ¿Y por qué le vas a crear un trauma? Luego vamos a ir a eso. Parece que hay un problema con hablar con los hijos, a lo mejor. Yo os explico más detalles. Luego os explico más detalles. Bien, entonces, voy a apuntar esto que os he explicado, el shock. Nos llega una información que para nosotros es chocante, un shock, ¿vale? Que es, primero, inesperado. Dramático. ¿Qué quiere decir? Que afecta a nuestra supervivencia. A veces algo no es muy dramático. Bueno, la intensidad es menor.
pero para nosotros nos afecta directamente. Se vive con mucho estrés. Se vive a solas, sin expresar. No se dice a nadie que pasamos hambre, porque eso da vergüenza. Porque los otros tienen para comer, pero en mi familia todos vamos bien vestidos, aunque pasemos hambre. El orgullo. Seguro que habéis oído hablar de eso. En Córdoba hay un poquito. ¿Con algún cordobés por aquí? ¿En la sala? Yo de Lucena, Inaja. De Inaja, sí, sí, donde está el pantano. Tenemos la misma edad, con lo cual, Tenemos la misma edad. más o menos, Del 70. 69. Mira. Pues el 69 mi abuelo viajó allí a Inaja. Era el estreno del pantano, ¿no? En el pantano, trabajar allí. No, a trabajar no, fue al estreno, ¿no? Si él trabajaba en Cataluña ya. Se ve que al estreno, no sé. A la inauguración. Nací ese día. Franco se apartó en el coche para que pasara mi madre. Típica buena educación. Como cuento aquí, ¿no? Sí. Bien. Inesperado, dramático, a solas sin expresar, como os decía, como el orgullo la vergüenza de, ha pasado hambre, o la vergüenza de lo que sea. Todo esto aumenta más el estrés cuando no expresamos algo. Porque muchas veces incluso solamente con expresarlo encontramos a alguien que nos ayuda y podemos superar o solucionar el conflicto. Y 4, y muy importante, sin solución. Esto pasa a un individuo y aparece una patología. Bien. Muchas veces, observando esto del Dr. Hammer, nos quedábamos cortos. No llegábamos a solucionarlo. Vamos a ver un ejemplo. Una mujer con 75 años tiene un eczema en las nalgas enorme. Todas rojas las tiene, como un mandril, vamos. Como un mono. Y entonces se le pregunta, ¿qué shock ha vivido usted antes de empezar esta enfermedad? Y dice, unos 6 meses antes, el shock inesperado, dramático, etc. Muy fuerte para mí fue la muerte de mi marido. Bien. Y ahora nos tenemos que plantear científicamente cómo puede ser que se le muere el marido a mucha gente y no aparece un problema en las nalgas. Según el Dr. Hammer, es porque ella lo ha vivido en una separación con su marido, en las nalgas. Aquí ya te metes en un terreno peligroso. No sé si podéis imaginar, separación. La piel tiene que ver con el contacto, o no quiero el contacto. Necesito el contacto de alguien, que es sentir el calor, la caricia, o no quiero el contacto de alguien porque lo repelo, porque ese contacto no me gusta. Y todo eso puede dar patologías de piel. Entonces, claro, es un terreno delicado, ¿no? Preguntando sobre el marido, la relación era muy buena, pero no estaba todo el día tocándole el culo, hablando claro. Es decir, que no era un problema por ahí. A lo mejor es que la mujer montaba mucho en bicicleta, tampoco era eso. Así que no se encontraba el qué. Entonces, lo que se hace es que se busca en toda su vida. Y este es un caso modélico que se pone en todos los cursos de esta mujer, porque en su vida no había tenido ningún gran shock. Ni con la suegra. No puede ser. No había tenido grandes shocks, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni él. Señora, es imposible, a usted le tiene que haber pasado algo. Que no, que a mí no me ha pasado nada. Y al final, al levantarse de la mesa y señalarse aquí en el culo y decir, a usted le ha pasado algo aquí, y al hacer este gesto, como con los gestos podemos rememorar, por eso generalmente los cursos tampoco ponemos mesa, etcétera, sino que yo me muevo mucho. Al poder rememorar con el gesto, se acordó que a los 3 años ella se había caído en una estufa, estas de leña, se había quemado el culete, esta nena petita, pequeña, en catalán, petita. Sí, aprendimos algo de idioma. Se había quemado el culo con 3 años. Es decir, que le tuvieron que hacer curas, que tenía una memoria en su piel, en su cuerpo, de aquella quemadura, tenía una memoria en su cerebro de aquello, y el único gran estrés que había tenido en su vida había sido
la muerte de su marido a los 75. Y ese estrés, es como una circulación de información estresante, es como una circulación de energía. Es decir, el cerebro es una máquina electromagnética. Funciona con energía. Y cuando hay una sobrecarga energética, no le gusta al cerebro. Así que tiene, imaginaros, como una serie de fusibles. Y hace saltar un fusible. Pero el único que hace saltar, bueno, dos, porque son las dos nalgas, uno en cada hemisferio, es un fusible de la zona somatosensitiva. Y entonces aparecen los eczemas, que no tienen nada que ver con la muerte de su marido, pero sí tienen que ver con lo que le pasó a los 3 años. Aunque haya 72 años de latencia, es decir, aunque esté ahí, esto le llamamos el conflicto programador. Le llamamos un conflicto que guarda memoria al cerebro y que no expresa enfermedad si no hay otro gran shock que lo dispare. Bien. Esto ha ayudado a sanar muchas de las enfermedades crónicas o algunas que muchas veces todo el mundo sabe, sí, antes me pasó tal cosa, pero esto ya se ha solucionado. Sin embargo, el cassette sigue puesto en marcha. Esa memoria sigue funcionando y la patología está ahí. Y luego hay patologías, sobre todo en los niños cuando es de nacimiento, o en nosotros si es de nacimiento, las llamadas, entre comillas, genéticas o hereditarias. Incluso, sobre todo, los patrones de comportamiento. Eso es muy importante, los patrones de comportamiento. Todos los que sois padres, lo sabéis, nace una de nuestras criaturas y enseguida se le ve el carácter que tiene. Si es tranquilo, si es miedoso, si te va a dar guerra, si no... Y enseguida ya sabes, dice, mira, si es que es igual que el abuelito. Es que es igual que mi tía abuela, tal, es igual que mi tía, o es igual que... Entonces, estas enfermedades, el shock lo buscamos en otras generaciones. ¿Y cómo puede ser que de otra generación a mí me traspasen un comportamiento, etc.? Si estudiamos a Darwin, que es el primero que habla de la evolución de las especies, él ya habla del hábito. Que los animales, más que por instinto, se mueven por hábito y que heredan un hábito de comportamiento. Esto generalmente no se habla de Darwin, este tipo de cosas. Nosotros también heredamos hábitos y conductas y patrones. Es decir, voy a poner un ejemplo, mejor con animales. Hace poco se ha hecho un experimento con ratones. También podéis, si tenéis ahí para apuntar, los que estáis interesados en esto, podéis poner en el Google herencia traumática, y si ponéis el periódico mejor, y hay herencia traumática. Es un artículo que hay en el periódico digital que habla de unos experimentos que están haciendo unos científicos con ratones, siempre, donde lo que hacen es lo siguiente: cogen a un ratón y le dan a oler una sustancia, y en el momento que le dan a oler esta sustancia le dan una pequeña descarga eléctrica. Es decir, lo condicionan. Lo condicionan para que les dé repelús ese olor, esa sustancia química. Bien, lo interesante es que luego los hacen tener hijos, los hijos los hacen tener hijos, y a los nietos, cuando les exponen al mismo olor, ya lo repelen. Y ya pueden buscar en la genética, porque en la genética no está la información. O sea, aunque hagan el genoma del nieto y hagan el genoma del padre del abuelo, porque el padre del abuelo no fue expuesto, serán exactamente iguales. En realidad lo que ocurre es que hay una información que se adhiere al gen y hay una memoria en un campo de memoria, que esto es bastante largo de explicar. Para eso os recomiendo leer a este señor, Rupert Sheldrake, que es un bioquímico inglés que lleva trabajando desde los años 70 en dónde narices tenemos la memoria, los seres vivos. Discutiendo con todos los genetistas que dicen que está en el genoma, pero efectivamente con el genoma no avanzamos. Por muchos intentos que hacen de descubrir que con el genoma podemos arreglar todas las cosas, siempre se están dando como contra un muro todos los investigadores.
En realidad, desde el punto de vista biológico es muy sencillo. Todo ser vivo, incluso una célula, un ser unicelular, tiene unos programas biológicos de supervivencia. Uno de ellos es examinar el entorno. Si el entorno es favorable, ese ser vivo, sea un humano o sea un ser unicelular, se desarrolla, se multiplica, crece. Si el entorno no es favorable, congela sus funciones, las frena, no crece, incluso puede llegar a desaparecer. Es una ley de biología simple y clara. Así funcionan los seres unicelulares, los pluricelulares, las plantas, los insectos, los animales y nosotros. Entonces, con esa información tan sencilla, vamos a entender que cuando algo ocurre en una generación, sea de animales o de humanos, esto ha de ser transmitido a las siguientes generaciones para la supervivencia. Porque a lo mejor no lo podemos escribir en un libro. A lo mejor no se lo podemos contar con lenguaje. Hay muchos animales, como por ejemplo los salmones, que no les pueden explicar a los hijos cómo ir al sitio de alimentarse, porque nacen en el río y tienen que ir solitos, ya que cuando nacen sus padres mueren. O, por ejemplo, los animales migratorios, como las mariposas monarca, que viven en México y van hasta Canadá, atravesando todo Estados Unidos en varias generaciones, y luego regresan y se posan en el mismo árbol, la cuarta generación de donde salió el bisabuelo. Curiosamente. Entonces, ¿cómo saben todo esto los animales? Ah, la genética. La genética no es exactamente la información, la explicación. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Una persona que tiene por ejemplo, un problema de obesidad fuerte. Son varios conflictos simultáneos, no es algo tan sencillo como esta señora de la estufa, ¿vale? Entonces, en estos casos tenemos que le empieza una edad, que hay una herencia ya durante el embarazo que también lleva esta persona, y que hay una herencia de su árbol genealógico. Entonces, ¿cómo hacemos la terapia? Primero trabajamos sobre la vida de la persona. Porque si tú vas a tu árbol genealógico y dices, ay, claro, si tengo una abuela que se murió de hambre, lo cual era cierto en su historia, en aquel momento no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque tiene otros programas que se han activado en su vida, que son miedos, que ella lleva propios. Entonces, primero, trabajamos sobre su línea de vida y miramos qué conflictos ha tenido ella para llegar ahí, para que su cuerpo haga un programa de supervivencia. Claro, la obesidad la vemos como una enfermedad. Díselo a un hipopótamo, le va a dar igual. Para él es su programa de supervivencia. Es decir, coger peso le sirve para muchas cosas. Le sirve para flotar en el río, le sirve para atacar y ser más agresivo gracias a su peso, con otros machos, por ejemplo si es un macho. Le sirve para defenderse de los agresores, para protegerse del frío del agua y flotar, para muchas cosas. Entonces, ¿qué le vas a decir a un hipopótamo? No tienen espejos los hipopótamos, creo. Nosotros sí. Nosotros sí que vivimos un conflicto. Podemos vivir un conflicto secundario. Pero tu biología, es decir, tu cerebro y tu cuerpo, ha creado ese sobrepeso para sobrevivir. Por ejemplo, un miedo a faltar. En este caso, un miedo arcaico biológico a morir de hambre. Entonces, vamos viendo de dónde vienen instalados esos miedos y luego vemos de dónde vienen del árbol genealógico. ¿Dónde están esas conductas? Ya sabéis que hay muchas personas que con las dietas lo mejoran. Hay otras que sí. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí han hecho dieta alguna vez en su vida? Algunos, ¿no? Vergüenza. ¿Veis? ¿Y qué ocurre? En cuanto dejas de hacer dieta, vuelves a recuperar además el mismo peso. Y puede ser que un poquito más. Porque el cerebro es muy listo. Él dice, tú tienes que pesar, yo qué sé, 70 kilos. Deberías pesar, según las tablas, por tu altura, etc., deberías pesar 58.
Pero tú vas a pesar 70 kilos, dice tu cerebro, porque es lo que manda tu programa. Porque con 70 kilos vas a sobrevivir y con 58 no sobrevives. Es lo que calcula este cerebro, que está todo el día calculando, ¿eh? Sin que tú te des cuenta, incluso cuando duermes. ¿Y qué va a hacer? Tú le haces una dieta, lo estresas. Claro, le fuerzas a perder. Entonces el cerebro entra en pánico y dice, sí, sí, verás cuando comas normal otra vez. Verás que rápido lo voy a recuperar. Entonces, ¿qué hace? Tu metabolismo, en cuanto vuelves a comer normal, ¡bum!, como una flecha recoge todo y lo convierte rápidamente en grasa que se deposita en los depósitos de aquí, de los michelines, y otra vez haces así, y líquido también, y luego dices, la báscula, horror, medio kilo más. ¿Cómo puede ser? Es mi metabolismo. Ya inventarán las pastillas para cambiar el metabolismo también, etcétera, etcétera. Pero siempre inventamos pastillas, en vez de ir a entender por qué ocurre. Lo que hacemos en la desprogramación biológica es entender por qué ocurren las cosas. Si entendemos por qué ocurre, no quiere decir que te vayas a curar, pero tienes mucho ganado. Luego hay que superar el conflicto. Mucha gente le cuesta. Oye, tú, claro, es que no llego a fin de mes, o qué tal, o es que lo que sea, o esto me estresa, o es que mi hijo no ha llegado. ¿Vale? Entonces no hay... ¿Vale? Pero por lo menos sabe de dónde viene. Luego, lo que hacemos una vez hemos localizado esos conflictos que han llevado a esa, para nosotros, entre comillas, patología, a ese programa biológico de supervivencia llamado sobrepeso, buscamos en su árbol genealógico. Entonces buscamos cuántos abuelos han vivido problemas de alimentación, buscamos qué profesiones tenían, buscamos qué hermanos tenían, qué historias tenían con sus padres. Generalmente ya nos vamos directamente a abuelos. Evidentemente también hablamos de los padres. Los padres es más cercano, podemos preguntar más fácil. Hay mucha gente que no sabe nada de sus abuelos. Y es muy curioso, porque el ser humano es un ser vivo preparado para convivir en 4 generaciones simultáneamente. Porque es muy fácil convivir. ¿Alguien de aquí ha conocido a la bisabuela? ¿Sí? Ahí también. ¿Tú también? Aunque haya sido poco tiempo. Es decir, se puede convivir 4 generaciones. Somos unos animales de manada, funcionamos en grupo y funcionamos con 3 generaciones mínimo. Si falta una de las generaciones hay como un vacío, una falta de respaldo. Ya no digo si faltan los padres, y aún así se puede sobrevivir. Generando muchos problemas a nivel biológico, que luego se van a ver a nivel psicológico, claro. Entonces, viendo este patrón de comportamiento, porque otros animales no, como digo, los salmones nacen y no necesitan a los padres para nada, nosotros sí. Para nosotros es muy importante entonces lo que ha pasado con los abuelos y con los bisabuelos. Entonces vamos a poner un ejemplo muy, muy simple. Tenemos en un árbol genealógico 3 hijos. 3 hijos varones. Y los padres tienen un problema con el tercero, de comportamiento, porque no quiere estudiar. Él nada más quiere estar todo el día haciendo cosas de arte, es lo que le gusta, que si cantar en un grupo, y escribir poemas, y quiere ir a hacer teatro. Y los padres no entienden nada, porque el padre es ingeniero, se llama ingeniero también, de nombre, de apellido ingeniero, eran primos. Y la madre es astrónoma, que no astróloga, astrónoma, la que estudia los planetas, entonces no entienden nada. El primero ya ha terminado la carrera de ingeniería, el primer hijo. El segundo ya está estudiando astronomía. Y el tercero, que se llama André, quiere ser músico, pero no hace nada. Es muy bohemio y no hay manera. Y no entienden nada. En la familia, ella es hija única y sus padres también tienen carrera. Él son 2 hermanos y también tienen carrera. Nadie les interesa, bueno, el arte un ratito, pero ya está. Y no entienden nada. Los abuelos igual, es lo mismo. Ya me estoy quedando que no voy a llegar arriba. Y por este lado,
Estamos buscando un sitio donde haya 3 hermanos. Por fin, a nivel de bisabuelos tenemos que la abuela de él, la abuela, su padre, eran 3 hermanos, y el tercero era una chica y se llamaba Andrea. Y la apartaron de la familia porque era cantante de cabaret. Y bueno, ya sabéis lo que se dicen de los cantantes, de los artistas. Eso no sirve para nada. Eso es de pi, pongo puntos suspensivos. He conocido a muchos artistas. Cuando al principio iba a los cursos de Jodorowsky, allí iba mucho artista a ser sanado. Y todos tenían historias familiares donde se veían desplazados o discriminados por querer ser artista. Es muy importante el apoyo de los padres. Entonces aquí hubo un conflicto muy fuerte, la familia la discriminó. Curiosamente ahora el tercero, después de 1, 2, 3 generaciones, hay un tercero, 4ª generación exacta, que le ponen el mismo nombre sin tener ni idea de esa tía bisabuela, y él se sintoniza con un campo de memoria, o si le queréis decir de alguna manera, activa en sus genes, con la epigenética, un campo de memoria que tiene que ver con un antepasado suyo que no ha conocido ni siquiera su padre. ¿De acuerdo? Ni siquiera ha conocido su historia, es al averiguar la historia familiar. Esto me ha pasado mucho en consulta. Yo no sé nada de mi familia, me dicen. Yo les hago unas cuantas preguntas, los que han venido ya a los cursos ya saben qué preguntas hago, son unas preguntas muy sencillas, y digo, pues aquí tiene que haber algo de esto. O ha pasado esto, o ha habido, por ejemplo, una ruina, o a alguien le ha pasado tal cosa, o ha habido un conflicto de pareja muy fuerte, o ha habido triángulos, o tal. Oh, no, en mi familia no. O, no, yo no sé nada. Eso también, yo no sé nada de mis abuelos. Averiguan, nos vemos de aquí a un mes. Entonces van, averiguan, preguntan a un tío lejano, preguntan a no sé quién, o a una prima, tal. Y cuando vienen a la consulta, ostras, efectivamente, pasó esto y esto. Entonces nos encaja todo. ¿Qué ocurre? Que al tomar conciencia, bueno, aquí los padres pueden hacer 2 cosas. Pueden explicárselo al chico y que el chico estudie, o puede ser que le dejen ser artista, que sería lo más normal, que hagan lo que quieran. Eso ya no nos corresponde como terapeutas. Es un ejemplo bastante inocuo, el que os pongo, donde no estamos hablando de enfermedades, sino de gustos, o vocaciones, o pasiones. Entonces, lo mejor para entender esto es hacer el árbol genealógico. Cualquiera de vosotros puede ir a estudiar vuestro árbol genealógico, mirar qué cosas os molestan a vosotros en la vida, qué cosas se os repiten, y buscar qué historia hay en el árbol genealógico. Hay gente que simplemente con eso se ha curado. Tengo un alumno que él vino allí en Cataluña, que él vino a curarse de un problema que tenía después de un accidente. Y después del accidente podía caminar con dificultades y muletas, después de 7 años ya de rehabilitación. Y tenía dolor constantemente, sobre todo por la noche. Entonces, como era por un accidente, pues no sabíamos si íbamos a poder hacer algo o no. La cuestión es que sí pudimos encontrar qué shock tuvo él al despertar del accidente de mucho miedo. Al despertar en el hospital, él vio la pierna totalmente torcida, él se pensó que acabaría en silla de ruedas, hizo un choque enorme, y este choque es lo que le mantenía el dolor, ya que el dolor, en biología, es una señal de alarma que sirve para frenar algo. Entonces hay que ver si lo que quería frenar él era real o era imaginario. En su caso fue un choque imaginario que él hizo, pero tiene tanta fuerza, o más incluso, que los choques reales. Y él, desde su pensamiento, creó un cassette que alimentaba constantemente a su cerebro de miedo a ir hacia adelante, hacia el futuro y acabar en silla de ruedas. Y esto le daba el dolor diario. Fue a encontrar esto y esa noche durmió bien. En 2 días ya no llevaba muletas y se había tenido que quitar las plantillas. Y su pierna empezó a colocarse en su sitio. Yo no sabía que esto iba a ocurrir. Como le dije, él me dijo, yo soy muy escéptico, soy psicólogo. Y le dije, me da igual, prefiero los escépticos, vamos a ir a buscar el shock, vamos a ver si podemos hacer algo, no te puedo prometer nada. Se apuntó a un curso, ahora está estudiando y ya va en bicicleta y todo. Y se ha ido a Teruel a buscar las historias de sus antepasados, ha descubierto que hay
5 o 6 cojos en su familia. Y él estaba sintonizado con el campo de los cojos. Ahora estamos averiguando por qué hay 5 o 6 cojos en su familia, que es curiosísimo. ¿Vale? La cuestión es que al empezar a averiguar el árbol, es algo muy curioso. Sus padres, que estaban como separados, ¿sabéis aquello que vuestros padres que duermen en habitaciones separadas? Pues empezaron a dormir otra vez juntos, hicieron las paces. Una cosa muy curiosa. Así que resulta que tú empiezas a desprogramar y los campos de memoria se van sanando de tu familia y hasta tus padres cambian. Eso ya es más que un milagro. O sea, a mí eso del curso de milagro me parece de risa. Así que, ahora, yo creo que ya llevamos casi una hora. Si queréis hacerme algunas preguntas, si queréis